Hola, soy Iván de entusiasmado.com y os voy a contar cómo funciona la memoria. Pero no como hace muchas ocasiones se hace en Internet poniendo una serie de ideas sin ningún tipo de fundamento, sino basándonos en las teorías científicas que actualmente tienen más preponderancia. Y la teoría más dominante actualmente es el llamado modelo mental de la memoria, realizado por unos señores que son Atkinson y Schiffrin, y es el que sigue dominando en todas las investigaciones que se realizan. Entonces, ¿cómo recordamos las cosas? Lo primero que hemos de tener en cuenta es nosotros estamos en el mundo, planeta, y entonces vemos cosas, las escuchamos, las olemos. Esto es lo que se llama estímulos. ¿Y qué pasa con estos estímulos? Tú estás viendo cosas, por ejemplo, constantemente, o estás oyendo constantemente ruidos. La mayor parte de los ruidos se elimina, la mayor parte de ellos se olvida directamente, no pasa a ningún lado. Pero hay algunos que porque te fijas un poco más, te llaman la te destacan un poco más, pasan a la primera memoria, que es la memoria sensorial. Esta memoria sensorial es una memoria que conserva durante muy poco rato, durante un tiempo que va entre los 0,50 segundos y los 3 segundos, lo que hemos visto o lo que hemos oído. Lo que menos se conserva es lo que hemos visto, que dura pues como 0,50 segundos. Y lo que hemos oído pues dura un poco más, como entre 2 y 3 segundos. Y lo que más se conserva es lo que hemos olido. Cuando olemos algo, podemos llegar a conservarlo bastante más tiempo. Esta memoria además es muy limitada y se dice que más o menos puede conservar como 12 unidades. Es lo que 12 unidades de información es lo que más o menos se puede guardar en esta memoria sensorial que, como decimos, es la primera de las tres partes de la memoria que existen. ¿Cómo pasa la información de la memoria sensorial a la segunda memoria, que es la memoria a corto plazo? Pasa a través de la atención. Cuando resulta que hay alguna cosa que no solamente la vemos o la oímos, sino que además le prestamos atención, entonces ese esfuerzo hace que esa información pase a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es como una especie de POSIT, como esos POSITs que tenemos amarillos para poner una información y que no lo hacemos para información que vaya a durar mucho tiempo, sino solamente cuando de repente necesito apuntar un teléfono para llamar inmediatamente o me apunto un número de correo electrónico para enviar un correo, cualquier cosa que es para recordar e inmediatamente procesar. Por eso esta memoria se llama también memoria de trabajo, porque sirve para recordar las cosas, para hacer algo con ellas. ¿Cuántos elementos se pueden conservar en la memoria a corto plazo? Igual este dato os suena. Según una investigación de un tal Miller, el número de ítems, el número de elementos de información que se pueden conservar en la memoria a corto plazo es de entre 5 y 9. Os sonará que se dice que es 7 más menos 2, quiere decir 7 con un margen de error de 2, es decir, podría ser entre 5 y 9. Sin embargo, en investigaciones más recientes parece que no son tan optimistas y que dicen que el número puede ser más bajo, puede ser 3 o 4, porque normalmente las investigaciones se realizan con personas que están en un ámbito universitario y que quizá en una facultad se pueda recordar, porque son personas acostumbradas al estudio, como entre 5 y 9 elementos, pero que sin embargo la población normal es más breve. Y además tampoco es siempre lo mismo, porque depende del tipo de ítem que sea. Como siempre, no es lo mismo recordar palabras difíciles que palabras sencillas. Las sencillas se recuerdan más fácilmente. Las palabras que riman entre sí también se recuerdan más fácilmente. O las palabras que pertenecen a un campo semántico. Si yo ahora te digo que recuerdes fútbol, bota, red, balón, pues lo recuerdas más fácilmente que si te digo 4 palabras que no tienen ninguna conexión entre sí. También las palabras que se repiten en voz alta se recuerdan durante más tiempo. Otra manera de conseguir recordar más cosas es por lo que se llama chunking, que suena muy mal, suena chucky, pero no, chunk es como parte, en inglés son como partes, y entonces lo que se hace es que cuando a ti te interesa recordar una información, la partes en diversos trozos. ¿Vale? Es lo que hacemos, por ejemplo, con los números de teléfono, que si te fijas siempre vienen por partes, ¿no? Dices 600, tal, y vas haciendo como una serie de partes.
Precisamente en algunas investigaciones se ha dicho que el número adecuado para hacer los chunks es como de 3 elementos. Y cada uno de estos chunks formaría uno de los entre 5 y 9 elementos que decía Miller, de manera que si podemos considerar que son 7 y cada chunk tiene 3, podríamos incluir un número total de 21 piezas de información. La utilidad del chunking se ha mostrado, por ejemplo, al hacer un estudio de cómo funcionan los jugadores de ajedrez. Los jugadores de ajedrez, esto supone que es un tablero de ajedrez, y esto es un jugador de ajedrez, recuerdan la posición que tienen las piezas en el tablero. ¿Y cómo lo hacen? Porque dividen esa posición en el tablero en una serie de zonas, en una serie de partes que tienen para él un determinado sentido. Esto significa algo, esto significa otra cosa, esto significa otra cosa y esto significa otra cosa. Y se ha probado porque cuando se ha puesto a jugadores de ajedrez a intentar recordar una disposición de las piezas que no tiene ningún tipo de lógica, no la recuerdan mejor que las personas en general. Así que lo que hace que recuerden es precisamente cómo trocean esa información y cómo le dan sentido. ¿Cuánto tiempo dura la información en la memoria a corto plazo? Pues es muy poco tiempo, es entre 10 y 15 segundos, se puede trabajar, se puede aumentar y puede hacer que dure hasta un minuto. Además, esta memoria a corto plazo está muy sujeta a peligros como las interrupciones. Si alguien te interrumpe, de repente se te va el santo al cielo. Seguro que te ha pasado muchas veces que tú estás intentando concentrarte en alguna cosa y de repente viene otra persona, te molesta, te dice algo y se te va lo que estabas pensando. Por eso la gente normalmente no quiere que se le moleste cuando está utilizando la memoria a corto plazo. ¿Y cómo se conservan las cosas en la memoria a corto plazo? Se conservan de diversas maneras. Por una llamada imagen mental, que la imagen mental puede ser propiamente una imagen o texto, se conservan como un sonido o se conserva como una asociación. Bueno, pues ya tenemos las dos primeras partes de la memoria sensorial por un lado y la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, como hemos dicho, por otro lado. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente, a la tercera memoria, que es la memoria a largo plazo. Aquí es donde queremos que las cosas se queden en muchas ocasiones cuando las queremos recordar. ¿Y cómo hacemos que las cosas pasen a la memoria a largo plazo? Lo hacemos por un proceso llamado consolidación, que es el paso de las cosas de la memoria a corto plazo, que habíamos dicho anteriormente, donde estaban antes, a la memoria a largo plazo. Esto se realiza muchas veces por medio de la repetición. Es decir, cuando tú quieres recordar algo, estás, la capital de Francia es París, la capital de Francia es París, la capital de Francia es París, intentando recordarlo. Más eficaz que la repetición es la creación de asociaciones. Cuando tú logras crear una determinada asociación entre los conceptos, eso consigue que la información nueva se integre con la antigua y que pueda tener mucha más utilidad y pueda recordarse mucho mejor. Y otra cosa importante es la motivación. Si yo te digo que mañana van a dar unos bonos que no sirven para nada, un bono para sacar un descuento de 1 € en un determinado lugar, no te acordarás tanto como si te digo que mañana van a dar 10.000 euros a la primera persona que se presente en el Carrefour al lado de tu casa. La motivación, por tanto, influye mucho también en la consolidación. ¿Y cómo se registra la memoria a largo plazo? ¿Cómo se guardan las cosas en la memoria a largo plazo? Básicamente por medio del significado. Y en algunas ocasiones también se conservan las cosas a través del sonido. Por eso de vez en cuando alguna canción que tú has escuchado, pues de repente te viene y dices, sí, recuerdo esa canción como era. Lo que ocurre cuando tú estás haciendo la memoria a largo plazo es que las neuronas se conectan entre sí, crean nuevas conexiones entre las neuronas y también se refuerzan las conexiones por el uso. Cuanto más usas algo, más se refuerza la conexión y entonces más fácil es que los impulsos eléctricos pasen por esa red de neuronas y más fácil es que recuerdes algo. Por eso es muy interesante que cuando aprendas algo vayas a usarlo enseguida, porque si no, las cosas se oxidan y lo que es un conocimiento que parece muy bonito, pues a los 2 días no sirve absolutamente de nada
porque está marchitado, porque no se ha reforzado suficientemente la red neuronal en la que se aplica, con la que se aplica. ¿Qué tipos de memoria a largo plazo hay? Hay básicamente dos tipos de memoria a largo plazo. La memoria que es no declarativa y la memoria declarativa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la memoria declarativa es aquella que tienes que recordar haciendo un esfuerzo consciente. Es decir, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál fue el primer presidente de Estados Unidos? Pues igual no lo sabes, o igual si lo sabes, tienes que hacer un esfuerzo para decir, el primer presidente fue tal. O si te pregunto por la fecha de algo, tú tienes que esforzarte y recordarlo. Sin embargo, en el caso de la memoria no declarativa, eso no ocurre. Simplemente lo recuerdas. Es como, por ejemplo, si tú sabes jugar al tenis y yo te lanzo una pelota, no necesitas empezar a pensar a ver cómo iba la pelota, cómo hacía para darle a la pelota, sino que simplemente te viene la pelota, le das a la pelota y santas Pascuas. ¿Qué se incluye dentro de la memoria no declarativa? Pues se incluyen las habilidades motoras, como por ejemplo pues, los movimientos de artes marciales, el montar en bicicleta, que es algo que siempre se dice que no se olvida, que no necesitas explicar, que simplemente ocurre. También pasa con el conocimiento que se adquiere sobre otras materias, como por ejemplo el alfabeto, o por otro lado por las percepciones. Y hay también dos elementos también que se incluyen aquí, un poco particulares, son los casos de condicionamiento y el priming. ¿Qué es el condicionamiento? El condicionamiento es como lo que pasaba con los perros de Pavlov, que seguramente lo habréis oído, que cuando se les iba a dar la comida sonaba una campana al momento de llevarles la comida, de manera que llegó un momento en que cuando se les quitó la comida y sonaba la campana, seguían salivando igual que salivaban antes. Eso es lo que se llama condicionamiento, el llevarte a tener una determinada conducta por unos estímulos externos. Lógicamente, en el caso de los seres humanos no se les hace salivar, pero bueno, se les hacen cosas parecidas. ¿Y qué es el priming? El priming es cuando tú haces con un determinado estímulo, haces que una persona responda posteriormente a un segundo estímulo de una manera. Por ejemplo, yo te digo ahora que he ido a un concierto, ¿vale? Y ahora dentro de un rato te digo, ahora piensa en palabras que empiecen con. Y tú lo primero que vas a tener en la cabeza es concierto. ¿Por qué? Porque resulta que te he hecho una impresión, un priming anteriormente. ¿Vale? Todas estas cosas que estamos diciendo están dentro de la memoria no declarativa, porque tú no piensas en ello, no tienes que hacer un esfuerzo para recordar, simplemente ocurre. Y la memoria no declarativa se ha demostrado que se conserva, piensan los autores, en una parte del cerebro diferente a la memoria declarativa. ¿Y cómo se prueba? Pues porque en el caso de personas que han tenido algún tipo de problema, que les faltaba una determinada parte del cerebro, pues resulta que han podido funcionar, por ejemplo, aunque tenían amnesia, por ejemplo, funcionaba el priming. Entonces se ha visto que la memoria declarativa y la memoria no declarativa estaban en lugares diferentes. Pasamos ahora a la memoria declarativa, que es aquella, como hemos dicho, que tienes que recordar expresamente. Tienes que hacer un esfuerzo por recuperar los datos de esa memoria. ¿Qué hay aquí? Pues, por ejemplo, aquí puede haber las capitales de los países, dónde están los ríos, toda clase de información, cuándo fue la fecha de la Revolución Francesa, todo este tipo de informaciones, pero también otras informaciones como pues la vez que estuviste paseando por la India, si estuviste por allí. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de memoria declarativa. Una memoria que es semántica y otra memoria que es episódica. La memoria episódica es la que guarda, pues como si fuera una serie, como si fueran unos recuerdos, los diversos episodios de tu vida. Recuerdas aquella vez que estuviste cenando en no sé dónde, aquella vez que te fuiste a una fiesta a tal lado, aquella vez que estuviste estudiando, y cada una de estas memorias que te permiten reconstruir como lo que ha pasado en primera persona, son memorias que tienen dentro de sí las circunstancias, es decir, lo que estaba pasando en ese momento, y por otro lado el aspecto emocional. Las emociones que
en ese momento sentías. Es decir, es algo mucho más personal esta memoria episódica. Y en cuanto a la manera en que se conserva la memoria episódica, pues normalmente suele estar distribuida en diversos lados. O sea, por ejemplo, se distribuye por un lado lo que veías, por otro lado lo que olías, por otro lado lo que oías, y luego hay en el hipocampo un centro donde se van recogiendo todos esos elementos para formar una memoria coherente, un episodio coherente. En el caso, por ejemplo, de la memoria espacial, normalmente es diferente, se guarda todo en el hipocampo, en los espacios, y hay una especie de células que se llaman células de lugar que forman una especie de mapa mental de los sitios en los que has estado para que tengas el conocimiento de esos lugares. Hay que tener en cuenta que la memoria del lugar ahora mismo quizá no es tan importante, pero en un momento primitivo era muy importante, pero que era lo que te hacía saber pues que si aquí había tal árbol donde había X frutos y aquí resulta que te habías encontrado con un animal que era peligroso y aquí en este río había enfrente otra tribu, entonces en el pasado tenía mucha importancia y por eso es una memoria que tiene destinada una parte importante del cerebro. Aparte de la memoria episódica está la memoria semántica, que la memoria semántica es el sentido general de las cosas y son aquellos datos fríos que aparecen con independencia de nuestras emociones, no influyen las emociones y no influyen las circunstancias. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú recuerdas que en un momento dado estuviste comiéndote un escorpión en Tailandia, pues el episodio de comer el escorpión en Tailandia, como me pasó a mí, pues recuerdas los amigos con los que estabas, el momento en el que estabas, el lugar donde era un mercado callejero, recuerdas todas X cosas. Sin embargo, si tú recuerdas que, por ejemplo, en determinadas zonas de algún lado se comen las hormigas, en China se comen las hormigas, y no has estado en China, pues simplemente es un conocimiento que carece de fuerza emocional y que no está relacionado con ninguna circunstancia. Hay que tener en cuenta que la memoria semántica se forma en muchas ocasiones por paso de la memoria episódica, es decir, tú has vivido algo y luego eso le quitas las circunstancias, le quitas las emociones y pasa a estar dentro de la memoria semántica. La cuestión de la memoria semántica y de la memoria en general, de la memoria semántica, es que tú conservas un sentido general de las cosas. No conservas los datos concretos, sino conservas un sentido general de lo que ha ocurrido y que se regula básicamente por la asociación, se crea básicamente por la asociación. De manera que cuando tú quieres recordar un hecho determinado, en cuanto eres capaz de crear más conexiones con otras circunstancias que tú ya conoces, mucho más posible es que tú puedas recordar algo. Recientemente, por ejemplo, había visto la película Dunkerque, que trata de una batalla de la Segunda Guerra Mundial. En esa película, cuando acaba esa batalla, uno de los personajes vuelve en un tren a Inglaterra y al llegar ve que en los periódicos están poniendo un discurso de Churchill, el discurso que habla de que Inglaterra estaba en las horas más oscuras. Bueno, pues en ese momento, esas dos circunstancias, la de Dunkerque y la del discurso de Churchill, están relacionándose en mi memoria, de manera que para mí va a ser mucho más fácil después recordar en qué momento dio Churchill ese discurso, porque lo tengo conectado con otro acontecimiento de mi memoria y de los datos que yo tengo dentro de mí. Bueno, espero que os haya resultado interesante toda esta charla sobre la memoria. Recordad que podéis encontrar todo esto y muchas más cosas en entusiasmado.com. Un saludo.